toma uno. Sonido Global presenta discos que a nadie le importan. Hola amigos y amigas, nos escuchamos una vez más en este podcast con el nombre Discos que a nadie le importan. Pues muy contento de tener la oportunidad de grabar el segundo lanzamiento, por decirlo de alguna manera. Estoy acompañado de mi querido primo Dani Redondo. Buenas, muy buenas. ¿Cómo estás, Dani? Bien, gracias. Sí, como decía Adrián, un saludo para todos y todas. Estamos en este nuevo episodio de Discos que a nadie le importan. El día de hoy comentaremos un disco de una de las agrupaciones más icónicas, digamos, en la historia de la música popular costarricense, que inició en los años 60 y cuya primer grabación, que es la que tenemos el día de hoy aquí, de la que vamos a comentar, salió en el año de 1972, que es el disco homónimo de el grupo Los Sixos. Los Sixos de Cartago. Vamos a comentarles el día de hoy esta grabación y antes queremos recordarles que estamos en las plataformas de YouTube y de Spotify, que estamos dejando en las dos plataformas un enlace para que ustedes puedan escuchar en YouTube el disco del cual estamos conversando en cada podcast. Así en el anterior y en este también tendrán ustedes el enlace para que escuchen el disco completo. Entonces la idea de Discos que a nadie le importan es, además del podcast, que es el que nosotros hacemos y comentamos, pues que también tengan ustedes la oportunidad de escuchar la grabación completa de el disco que escogemos para conversar. Entonces, bueno, este disco del año de 1972 fue el inicio de una de las discografías más grandes que ha habido en las agrupaciones costarricenses. Ahorita pues no tengo el dato preciso de la cantidad de discos que grabaron los Sixos durante toda su existencia, pero sí es una de las discografías más grandes que hay en lo que se refiere a esta música popular, a esta música muy sonada por aquellos años, porque era música que se utilizaba principalmente para el baile, para la fiesta. Los famosos salones de baile, en ese tiempo estaban en boga. Y precisamente, bueno, quería solamente hacer un comentario personal de este disco, conocido para mí como creo que para nosotros, como y para mucha gente seguidora del grupo, como el primer disco oficial LP de los Ixos. Más adelante les contaremos pues más detalles, pero siempre lo vi como un disco desde su foto frontal, en la que salen dentro de la cabaña, un salón muy importante en ese tiempo,
principalmente para la gente joven, que ya de por sí tenía una decoración muy singular. Aparecían dibujos, utilizo otra vez la palabra, muy psicodélicos atrás, ¿verdad? Rayas, muchos colores, muy vivo, muy... que llamaba mucho la atención, pues. Después, en combinación con los ropajes, a mí siempre me ha gustado la campana, bueno, el pelo largo, las patillas largas, las camisas con cuello grande, las plataformas. Yo creo que todos tenemos el famoso tío, tía o conocidos que tienen ya cierta edad y que vivieron su juventud en esos lugares y en esa época de singularidad para vestir y también para lo que vemos en el disco, que incluso en el arte trasera del disco me gusta mucho, igualmente para que no contrastara con la parte frontal. Hacen unas figuras alrededor de unos pajaritos, de una mariposa, de unas ramas, etcétera, coloridas, que también caracterizan mucho la época de los 70s, los famosos 70s, que llaman mucho la atención. Adelante, Dani. Sí, llama la atención porque sí, como dice Adrián, es un disco con una portada muy colorida. Yo pienso que tiene su... tal vez no haya sido hecho al azar, porque bueno, tal como mencionaba Adrián, Costa Rica, la gente de Costa Rica siempre ha sido como muy bailarina. Y sobre todo en esos años, pues empezó todavía a establecer toda una cultura de lo que era el baile de salón. Una cultura que venía desde unos años atrás, ¿verdad? En donde el baile de salón era prácticamente una forma de expresión, ¿verdad? Claro. Acá en Costa Rica se inventó una forma muy, muy original de bailar la cumbia, por ejemplo, que fue el famoso swing criollo costarricense, ¿verdad? Que hoy pues es tomado ya en cuenta con ese nombre y con esa distinción, incluso por muchas personalidades, músicos, coreógrafos, personas del espectáculo, porque fue una forma muy original que se dio acá en Costa Rica de bailar la cumbia, y eso viene desde los años 60. Claro. Existen documentales y existen libros en donde se documenta precisamente cómo fue el desarrollo de esa manera de bailar tan particular que hubo aquí en Costa Rica. Entonces los salones de baile eran muy importantes, eran como un centro de reunión, ¿verdad? Para la gente. En esta carátula de este disco se puede apreciar una parte del escenario que, como dijo Adrián, tenía el Salón La Cabaña en Cartago, que fue un salón muy muy famoso, un salón muy famoso que duró muchos años, porque bueno, no recuerdo exactamente, pero me parece que La Cabaña como salón dejó de existir ya entrados los años 90. Entonces imagínense que sí tuvo una gran trayectoria, por decirlo así, el salón. Y allí llegaba a tocar pues muchos grupos, ¿verdad? Y los Ixos, por ser de Cartago, me imagino que también pues tuvieron tal vez la posibilidad de tocar ahí bastante. Entonces esa carátula es parte del escenario de ese salón, y un escenario muy muy bonito, como dijo Adrián, muy colorido, con dibujos que sí pueden hasta tener algo de psicodelia, y eso es muy interesante porque tiene sentido, porque los Ixos fueron un grupo
que aunque se dedicaron en sus inicios a la música propiamente bailable y romántica, yo creo que en esas épocas la música en Costa Rica era como había tal vez como Una mezcla. más, sí, tal vez había como una mezcla o Sí. más unión entre géneros. Claro. Porque hemos visto, ¿verdad? Hemos visto publicidades históricas de bailes, por ejemplo, en donde compartían los Ixos con grupos de rock de esa época. Sí. Por ejemplo, se pueden buscar viejos recortes de periódico y gente que colecciona este tipo de cosas, en donde hay un baile, por ejemplo, y participan los Ixos y también participan los Rufos, que era un grupo de los primeros grupos de rock que hubo en Costa Rica en los años 60. Y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, tanto fue así esa marcada, sí, ese auge o esa marcada, ¿cómo se puede decir? Integración de grupos de diferentes estilos que los Ixos, a partir de su segundo disco, de su segundo LP, se llamaron Banda Pop Los Ixos. Aquí se ve muy claro, digamos, ya incluso el concepto que podemos hallar, vamos a decirlo así, en las fotos de tíos, de abuelos, de padres, por los que somos mayores de 35, 40 años para arriba, de nuestros papás, que en ese tiempo, cuando eran jóvenes de 17 para arriba, de 18, 19, 25, la vestimenta era clásico, camisas de rayas, camisas de flores, psicodélicas, pantalón de Diolén, el famoso pantalón de Diolén, las plataformas. Estamos hablando del tiempo de un fenómeno, yo creo que mundial, ¿verdad? Sí, pantalones acampanados. Exacto, ¿verdad? Pantalones campana. Pantalón campana y fajas prominentes, ¿verdad? Fajas gruesas. Y fue un fenómeno mundial porque tanto en el rock, como decías vos, como en la música, en este caso pop, combinado con cumbia, combinado con baladas románticas, es muy, muy curioso, ¿verdad? Que sí. Los Ixos, en este caso, combinaron todo eso. Entonces, pelo largo también, sí. Pelo largo. Y analizado de esa manera, tal como lo explica Adrián, también nos damos cuenta que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en esa época esta era la música que escuchaba la juventud. Uh-huh. La música que escuchaba la juventud era esa. Incluso yo creo, con poco temor de equivocarme, que incluso antes del rock o antes de que explotara más el rock en Costa Rica, se escuchaba ya esta música, y la gente que escuchaba esta música era la gente joven, era la gente que iba a bailar, era la gente que seguía a estas agrupaciones, ¿verdad? Tanto así que hay anécdotas documentadas que cuentan los mismos integrantes del grupo, en donde, por ejemplo, los Ixos llegó un momento en donde tenían lo que se conoce ahora como un fan base. Sí, sí. Tenían grupos de seguidores, ¿verdad? E incluso tenían un grupo de seguidoras que le llamaban las Ixas, porque eran un grupo de muchachas que iban a todos los bailes, ¿verdad? Que hacían ellos. Entonces son cosas en sobremanera interesantes de analizar y de contextualizar al momento histórico en que se estaba dando esto, ¿verdad? Los Ixos fue un grupo que se originó en el año de 1968 en Cartago, y salió de un grupo de una iglesia que había aquí, en donde ellos cantaban y luego
les interesó hacer ya un grupo de música popular. Algunos de los integrantes de los Ixos en ese momento eran estudiantes del Colegio de San Luis Gonzaga. Asistían a este grupo de una iglesia en donde tenían, donde hacían música también propiamente para las actividades que tenían, y aparte de eso empezaron a idear la conformación de un grupo ya de música popular. Entonces ahí viene la historia un poco de cómo fue que se bautizó a este grupo como los Ixos. Entonces conversábamos extra micrófono, Adrián y yo, de que es muy interesante porque en estas historias siempre hay versiones encontradas, ¿verdad? Y siempre hay versiones contradictorias, pero que vale la pena tomarlas en cuenta todas, porque con el transcurso de los años, y si las cosas no están tal vez previamente documentadas, pues es difícil saber con certeza la verdad de las cosas, ¿verdad? Además que es muy normal que uno, pues con los años, pues ya se le van olvidando las cosas y demás. Entonces nosotros, leyendo y buscando información un poco, pues nos dimos cuenta de dos versiones que hay de quién puso el nombre de los Ixos. Sí, precisamente, bueno, ahora te dejo lo de específicamente la persona que puso tal vez el nombre de los Ixos, o fue una decisión ahí un poco unánime también, de un grupo de gente, de esta gente que se reunían en la iglesia de María Auxiliadora, si no me equivoco. Sí, María sí, Auxiliadora, que todavía existe esa sí. iglesia. Había un salón, tengo conocimiento de que había un salón en donde se reunían incluso no solo los Ixos, sino que varios grupos juveniles en ese tiempo, ¿verdad? En donde hacían diferentes actividades. Dentro de esas había incluso la parte musical, donde se reunían para ensayar varios grupos. Y dentro de eso es muy curioso porque, bueno, viniendo tal vez de un contexto, digamos, religioso, pongámoslo así, alguien investigó algo un poco histórico y bueno, los Ixos viene por ahí relacionado con una tribu que invadieron Egipto y pues Dani tal vez pueda guiar un poquito más con ese tema, ¿verdad? Sí, no era exactamente una tribu, sino más bien soldado. creo que era específicamente una etnia que estuvieron en Egipto durante un tiempo y tomaron esos territorios y los rigieron. De hecho que según lo que hemos leído, la palabra Ixo o Ixos aparentemente tiene una etimología que significa gobernante de países extranjeros. Y aquí es donde vienen las dos versiones acerca del nombre que tenemos, porque en diversas entrevistas Gerardo Ramírez, que es el cantante icónico, ¿verdad?, de los Ixos, en varias entrevistas menciona que el nombre de los Ixos fue puesto por un señor amigo de la agrupación de apellido Díaz, y que él fue el que puso el nombre. Sin embargo, también hay una segunda versión, hay otra versión que es la versión de la señora Flora Matilde Vargas, que es una profesora de estudios sociales, claro, y educadora, que estuvo en la agrupación en sus inicios. Entonces es muy interesante también conocer eso, ¿verdad? Flora Matilde cuenta en entrevistas también que en un inicio pues estaban buscando un nombre para la agrupación y que surgieron varios, que ahí barajaron ellos varios nombres posibles para la agrupación, y que ella colaboró con el nombre de los Ixos.
Claro. Y retoma un poco el tema este de la etnia que invadieron Egipto y demás, e incluso menciona que ella en las primeras presentaciones del grupo tenía que casi ponerse a dar clases de historia, ¿verdad? Claro. Explicando el nombre del grupo, porque en un inicio sonaba raro. Tal vez para todos nosotros en Costa Rica pues ya es un nombre que tenemos asimilado, ¿verdad? Por ser los Ixos una agrupación muy, muy querida y muy longeva. Pero en los inicios sonaba raro. Entonces menciona ella que tenían esa situación de que hasta tenían que explicar el nombre en las presentaciones que hacían. Esto lo tenemos así como parte de las versiones distintas que hay, ¿verdad? Que incluso el mismo Gerardo en una de esas mismas entrevistas al final él mismo dice que a estas alturas pues ya no se van a poner a discutir quién puso el nombre o quién no, ya que pues los Ixos se convirtieron en toda una institución, ¿verdad? Claro. Pero quedan las anécdotas, quedan las historias y nosotros hemos querido mencionar varias versiones que hay de distintas situaciones, ¿verdad? Otra de las situaciones que teníamos nosotros para conversar era el tema de la foto de este disco. Antes, perdón, Dani, que te interrumpa. Antes de que Dani continúe con este tema que viene, que es muy, muy, muy interesante, lo que queremos hacer con esto, de exponerlos, es a modo pues informativo, porque nosotros en realidad pues no vivimos en esa época, ¿verdad? No vivimos esa época específicamente. Y bueno, hay muchas versiones que nos han llegado de diferentes, incluso hasta miembros conocidos y me han contado algunas otras versiones, las hemos buscado en internet, han aparecido varias, entonces lo que va a decir Dani es sumamente interesante. Sí, nosotros pues no podemos dar como una certeza, ¿verdad? Real de algunos de estos temas y por eso hemos querido entonces conversar y presentarles las versiones que hay, ¿verdad? De repente tal vez habrán personas que sepan, que tengan más datos, claro, y tal vez hasta nos puedan aportar con sus comentarios tanto en Spotify como en YouTube, ¿verdad? Para tal vez ir completando un poquito más y mejor la historia de este disco. Entonces, con respecto a la foto de portada de este disco, les estábamos comentando, ¿verdad? Que fue tomada en el Salón La Cabaña. Y en esa foto aparecen de izquierda a derecha los integrantes de los Ixos en este orden. Primeramente aparece Carlos Gato Gómez, Carlos Gato. A la izquierda, ¿verdad? Que era el trompetista. A la par de él aparece Johnny Díaz, que tocaba la guitarra. Luego tenemos a Carlos Navarro, ¿verdad? Que en paz descansen los tres. Carlos Navarro era el encargado del bajo. Luego tenemos a Gerardo, que es el cantante, junto con Roberto Quesada, Martina, también cantante y tocaba las congas. Luego junto a ellos aparece este muchacho Octavio Peña, que era el que tocaba los teclados. Luego tenemos a Quique Heredia y por último a la derecha aparece Rodolfo Quesada, que era el encargado de la batería. Entonces, bueno, yo tenía entendido, ¿verdad? Personalmente, que estas personas que aparecen en la portada fueron quienes grabaron el disco completo en su totalidad, ¿verdad? Yo tenía eso
por sabido, pero nos encontramos otra versión nueva y esa es la que les vamos a contar. Incluso, bueno, para ir también mencionando y destacando, hay que contarles también que anteriormente en la agrupación de los Ixos hubo un integrante más que al parecer para la fecha en que se grabó este disco ya no estaba. Esa persona era Rodrigo Salazar Salvatierra, que es un músico originario de Turrialba y que bueno, luego trabajó también en el Instituto Tecnológico como profesor, ¿verdad? Trabajó en el área de cultura, un profesor que ha hecho varias investigaciones acerca de la música indígena costarricense y los instrumentos autóctonos de Costa Rica y demás. Y él formó parte de los Ixos, tocaba trompeta e incluso los Ixos grabaron varias composiciones de él. Entonces, según la versión de Quique de Heredia, que está en un video que se puede ver por internet, Quique de Heredia cuenta que él se dio cuenta de que los Ixos iban a hacer una audición para trompetistas. Entonces Quique de Heredia en esa época estudiaba en el Colegio Castella en San José y le dijeron y que iba a haber una audición para los Ixos y él se vino para Cartago y la audición era precisamente en el Salón La Cabaña. Entonces cuenta Quique de Heredia que cuando él llegó habían ya varias personas, ¿verdad?, que estaban esperando para la prueba, ¿verdad?, y que él conversó con Carlos Gómez Gato, ¿verdad?, acerca del repertorio que tenían y que Gato, bueno, pues le mencionó ahí algunos repertorios, le mostró algunas partes de la trompeta de las canciones y que él se puso a anotarlos, ¿verdad?, a escribir las partes porque en ese momento pues ya Quique Heredia escribía música, leía y escribía música y entonces se puso a anotar las partes que le tocaban. Entonces bueno, cuando él llegó a hacer su prueba, pues resulta que de una vez, ¿verdad?, como lo vieron tan entusiasmado y tan aplicado con sus partes y anotándolas y demás, pues lo dejaron en el grupo. Y cuenta Quique Heredia en esa entrevista que ya no estaba Rodrigo Salazar en ese momento, ya Rodrigo Salazar no estaba en los Ixos. Rodrigo Salazar también participó luego en otro grupo que hubo en Turrialba, que era un grupo llamado Los Incas. También estuvo ahí participando. Entonces tenemos esa versión al respecto de Quique Heredia y Rodrigo Salazar. Y también tenemos otra versión al respecto de Rodolfo Quesada, que era el baterista de los Ixos en este grupo y que, según tenía entendido yo, había grabado todas las partes de percusión de este grupo. Pero la otra historia que tenemos es la que les va a comentar Adrián. Lo que yo quiero contar con Óscar Ortega Pinocho. Nos topamos un día de estos y él me empezó a contar algo sobre los discos y precisamente sobre el de la cabaña. Él me contó una historia relacionada a que él había sido quien había grabado las percusiones y la batería de este ejemplar. Que el día de la foto él no llegó al salón, ¿o cómo fue esa parte? Sí, el día de la foto tengo entendido que él ya había grabado, eso fue lo que él me mencionó, que él ya había grabado batería y timbal, así entiendo yo, pero que el día de la foto está en la cabaña, él no estaba. Quien estaba era este muchacho Quesada. Bueno, entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque ahí entonces ya tenemos también otra versión encontrada
que necesitamos seguir investigando, ¿verdad? Como dijo Adrián, si queremos tener una certeza, pues sería interesante tal vez seguir investigando. Todavía hay personas que tal vez pueden recordar cómo fue que sucedió este asunto, ¿verdad? Los mismos integrantes también nos pueden contar sus versiones. Pero que, como les decía yo hace un rato, es común y es normal que hayan versiones encontradas. O sea, es muy muy normal porque eso lo puede ver uno en cualquier agrupación musical, en donde hablan de su historia, en donde hablan de sus anécdotas. Es muy común escuchar que uno cuenta una versión, luego otro cuenta otra diferente completamente, sobre todo cuando son agrupaciones tan viejas, ¿verdad? Cuando son grupos que tienen tantos años de trayectoria y de formación, entonces es común. Yo pienso que más bien aquí lo interesante es conocer esas versiones, ¿verdad? Las que hayan, y luego pues cotejar, ¿verdad? con otra información que se pueda encontrar de esto, ¿verdad? Entonces ahí quedan esta parte sobre las anécdotas referentes a las versiones dispares que hay de los Ixos y sus comienzos, porque este fue el primer disco grabado por los Ixos, y luego de pues tuvieron muchísimos más, tuvieron muchos cambios de integrantes, ¿verdad? Hubo muchos músicos que pasaron por las filas de esta legendaria agrupación. Y bueno, y de repente en futuros episodios pues les podremos conversar tal vez de algunos otros discos. Ahora me gustaría, Adrián, que pasáramos un poco a conversar acerca del repertorio que viene incluido en este disco, ¿verdad? Del cual también pues nos encontramos, ¿verdad? Diferentes versiones e historias. Y en el caso de este disco es muy interesante porque este es el LP que contiene la canción que podemos decir es la canción más icónica, conocida, ¿verdad? De los Ixos, la canción que todo mundo sabe cuál es, que todo mundo reconoce, que todo mundo le gusta y que todo mundo la baila, que es Violencia, ¿verdad? Violencia, que es una canción al ritmo de cumbia, ¿verdad? Exactamente no sabemos quién es el autor del arreglo de esta canción en versión de cumbia, porque la canción tiene una versión original. Esta canción fue escrita y compuesta por un señor colombiano que se llamó José Barros, que fue un compositor muy conocido en su país, ¿verdad? Y que compuso muchas otras canciones, entre ellas aquella famosa canción de La Piragua, también compuesta por José, de Guillermo Cubillo. Por José, La Piragua de Guillermo Cubillo, una canción compuesta también por este mismo señor, José Barros. Y los Ixos la grabaron, y según se menciona en el libro de Fabricio Ureña y Alberto Zúñiga de 101 discos indispensables en la música costarricense, los Ixos grabaron esta canción por sugerencia de Parmenio Medina, que sabemos que Parmenio era colombiano y que fue quien le sugirió a Álvaro Sanabria, que era el productor de los Ixos, que grabaran esta canción. Y bueno, y resultando que la grabaron y se convirtió en un gran éxito, y fue un disco que se vendió mucho en su versión de disco sencillo de 45, y se vendieron bastantes discos en el país. Fue un éxito, ¿verdad? Y entonces luego, cuando ya los Ixos, eso fue en el año 71 cuando salió el disco sencillo de Violencia, y ya en el año 72 es cuando los Ixos se reúnen
y graban este primer LP en donde incluyen ese sencillo de Violencia. Es la primera canción del lado A del disco. Cantada por don Gerardo Ramírez. Bueno, de este disco de los Ixos hubo otros sencillos también que salieron y que tuvieron mucha difusión y que sonaron bastante en las radios de esa época, como por ejemplo la canción El Regañado, la canción Son las 11 y no has venido, que es una balada romántica. También la canción que se llama La Tos y la canción que se llama Si Volvieras. Fueron canciones que también fueron sencillos y sonaron mucho. Por cierto, esta canción Si Volvieras fue compuesta y escrita por Rodrigo Salazar Salvatierra, que fue el integrante del que estábamos conversando hace un ratito. Los Ixos, antes de grabar este primer LP, grabaron varios sencillos. Hubo otras canciones que salieron en disco sencillo, pero con la canción que ellos se dieron a conocer y pegaron fue con Violencia, ¿verdad? Violencia. Ellos en un inicio pues fueron un grupo muy local, ¿verdad? En Cartago, y cuentan también en alguna entrevista que la primera vez que ellos fueron a tocar a San José, cuentan que para ellos fue una gran satisfacción y algo muy importante el hecho de ir a tocar a San José por primera vez. Tanto así que esa primera vez que tocaron en San José, estrenaron uniforme y llevaron fotógrafo especialmente para la actividad que tenían, ¿verdad? Porque fue muy emocionante también para ellos cuando empezaron a salir a tocar. Y también cuenta el mismo Gerardo Ramírez que él pues no se imaginaba, ¿verdad? En ningún momento se imaginó que iban a llegar a tener tanto éxito, ¿verdad? Fue una agrupación, como mencionamos, muy querida en Costa Rica y que también era muy apreciada en otros países, y tuvieron oportunidad de tocar por varios países de Centroamérica y de Sudamérica, y también en Estados Unidos. Allá en la colonia tica que vive en Estados Unidos, creo que principalmente en Nueva York, era muy común, ¿verdad? Que los Ixos fueran a tocar a Estados Unidos para la colonia costarricenses que vivían allá por esas épocas. Y entonces es algo muy, muy interesante de conocer. Pienso que hemos tocado varios puntos bonitos, y que bueno, y que también no está de más decir que ha sido gratificante, porque hay que hacer investigación, ¿verdad? Muchas veces de estos grupos costarricenses, en realidad información no se consigue mucha, ¿verdad? Hay algunas entrevistas en internet, ¿verdad? Pero también hay que echar mano de recortes de periódico viejos, ¿verdad? De testimonios de los integrantes, de anécdotas que cuentan otras personas que tal vez compartieron con ellos y demás, porque no es que haya mucha información, ¿verdad? O sea, no vamos a encontrar una biografía oficial del grupo Los Ixos en ningún lado, porque simplemente no se ha escrito, ¿verdad? Entonces hay que ir como armando, ¿verdad? Con la información que uno consigue, todas estas cosas, y eso es también parte de lo integral y de lo interesante de estos trabajos. Entonces, Adrián, no sé si querés nuevamente agregar algo. Sí, y bueno, muy interesante también. Para mí es importante resaltar así rápidamente, ya para ir
aterrizando el tema, retomando el tema del inicio de las modas y todo este tipo de cosas, que musicalmente yo lo que valoro mucho de los Ixos es, como decía Dani, la gran discografía que han logrado sacar hasta ahora, y que ha sido inicialmente cuando ellos se tiraron al agua, por decirlo de alguna manera, con este disco, pues vamos a ver, yo que lo he escuchado muchas veces, pues me atrevo a decir que es como una mezcla de un poco de folclore costarricense mezclado con un poco de letras de música ranchera mexicana, otro con parte de la época, ¿verdad? De la época de la música romántica, las baladas de otros cantantes de otros países, de Latinoamérica como de Europa, y para mí eso me resulta muy, muy creativo y con muchas ganas de hacer algo, de crecer ellos como grupo. Y bueno, quería dejar eso por ahí, esa mezcla tan grande. De hecho, que tengo conocidos que en su juventud, que fue en esa época de los 70s, recuerdo que ellos mencionan mucho ahora, que a veces estamos hablando de música y mencionan mucho que ellos eran fan de los, vamos a dar un ejemplo, los Creedence, y a la vez les gustaba los Ixos y otros grupos costarricenses que ya más adelante conoceremos. Pero es muy curioso, dentro de las mismas modas, dentro del mismo bagaje musical, ellos se lograron consolidar y bueno, lograron bastante éxito. Y esas mezclas también eran por la época, ¿verdad? Que en la que estaban. Entonces la gente escuchaba música muy variada, ¿verdad? De muchos tipos y estilos diferentes. Y me ha agradado mucho la conversación del día de hoy con respecto al primer álbum conocido de los Ixos, al primer LP, con la famosa foto en la cabaña en Cartago. Primer LP de los Ixos. Que bueno, ahora que Adrián estaba mencionando eso, yo estaba recordando que sí, o sea, nosotros no vivimos esta época de los años 70 de la música de los Ixos. Yo en mi caso particular sí recuerdo perfectamente tal vez la época de los años 80 de los Ixos, que ya fue diferente, ¿verdad? Ya era, bueno, también la música cambió un poco ajustándose, ¿verdad? Pues a los diferentes tiempos y demás. Y que con toda seguridad en algún momento vamos a conversar de eso en estos podcasts, y probablemente retomemos también algo del trabajo que hicieron los Ixos, porque ha sido un grupo de mucha trayectoria. Entonces es muy probable que en algún momento nosotros conversemos de algo más acerca de ellos, y también de los demás integrantes que han pasado por este grupo. Entonces, de mi parte, quiero agradecerles a todos y todas por su atención. Recordarles que estamos en Spotify y en YouTube como Discos que a nadie le importan, y que en YouTube, en nuestro canal que se llama Sonido Global, en donde están posteados esta serie de podcasts, también pueden encontrar el enlace para escuchar este disco completo, todo de cabo a rabo, ¿verdad? Sí. Y también en Spotify también pueden encontrar el enlace. Ese enlace los lleva directamente a YouTube, en donde hemos subido nosotros estas grabaciones para que la gente las pueda escuchar y todavía contextualizar un poco mejor
todo lo que nosotros estamos conversando aquí. Entonces, bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias Adrián también. Y No, gracias a vos, Dani. nos vamos a encontrar la próxima, ¿verdad? Con otro de los discos costarricenses que estamos conversando aquí en este podcast hecho con cariño para todos ustedes, que se llama Discos que a nadie le importan. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y muy pronto ya casi está listo el otro. Así que gracias Hasta a todos. luego. Hasta luego.